El reino se hace universal. Por José Ángel Ramírez. Abramos nuestras Biblias nuevamente en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Estos meses, hermanos, hemos estado estudiando, a lo largo de todos estos meses, hemos estado estudiando el Evangelio de Mateo y hemos visto cómo Mateo nos presenta la idea de un reino que se hace universal, un reino haciéndose universal, un reino que será quitado de la nación de Israel de forma exclusiva y será dado a todas las naciones del mundo, a todas las naciones como hoy en día nosotros los vivimos, pero que en el argumento de Mateo y en lo que estaba pasando con el Señor Jesucristo era algo futuro. El reino sería quitado exclusivamente de Israel para ser dado a todas las naciones. Y ya hemos visto cómo en la genealogía se nos muestra este rey que llega y que viene a extender sus dominios mundiales. Hemos visto cómo este rey ha sido recibido por los judíos y por los gentiles. Hemos visto la tentación que este rey recibió de parte de Satanás, ofreciéndole todos los reinos del mundo. Hemos visto la reacción que están teniendo ante la manifestación de la autoridad de este rey, tanto judíos como gentiles. Hemos visto cómo en las ciudades de Israel les rechazan el evangelio, de tal manera que ahora Cristo decide irse a las ciudades gentiles. Vimos cómo reaccionan mal en las ciudades judías, pero que le reciben en las ciudades gentiles. Y por último, vimos cómo el Señor anuncia específicamente que el reino sería quitado de Israel. Y ahora, en Mateo 24 y 25, que es toda la sección que estaremos estudiando en estas últimas dos enseñanzas, se nos va a mostrar explícitamente que efectivamente Israel va a recibir un juicio y se nos describe cómo será ese juicio y que efectivamente este reino será dado a todas las naciones. Eso es lo que ocurre en Mateo 24, 25, aunque solamente hemos leído Mateo 24 porque esta última enseñanza debemos darla en dos partes, porque es una enseñanza bastante extensa y lo mejor para aprovechar su contenido es darla en dos partes. Mateo 24 y 25 nos presentan un solo evento teológico, pero dos eventos históricos. Nos presentan dos eventos históricos. Un juicio local a la nación de Israel que se nos describe en Mateo 24 desde el versículo 1 hasta Mateo 25 versículo 30, por lo menos de esa manera es como yo lo veo. Hasta Mateo 25 versículo 30. Toda esta sección es un solo juicio local a la nación de Israel, a aquellos que rechazaron y crucificaron al Mesías. Y del versículo 31 del capítulo 25 hasta el versículo 46 del mismo capítulo es otro evento que es un juicio mundial y que es un juicio, como yo lo veo y como la iglesia histórica lo ha visto, un juicio futuro. El juicio final, el famoso juicio final. Solamente que muchas veces creemos que Mateo 24 y Mateo 25, ambos pasajes hablan de un juicio final, pero lo que yo creo es que evidentemente no hablan ambos pasajes de un juicio final, sino que uno habla de un juicio local a Israel, porque específicamente todo el contexto nos habla de los israelitas, y el versículo 25, capítulo 3, versículo 31, capítulo 35, versículo 31, nos dice, el versículo 32, que serán reunidas delante de él todas las naciones. Es decir, este es un juicio universal. Un solo evento teológico, ¿por qué? Porque el juicio a Israel, como hemos estado resaltando en cada enseñanza, va a evidenciar la extensión del reino a todas las naciones. Siempre que se nos habla que vendrá un juicio para Israel, se nos dice que el reino será dado a todas las naciones. Los hijos del reino serán echados fuera, mas vendrán del oriente y del occidente a sentarse con Jacob. Y a Israel el rey destruirá a los malos sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Y el rey destruirá a los invitados e invitará a otros. Y eso es lo que veremos en el 24 y el 25. Recibirá juicio a Israel, pero el reino será dado a todas las naciones, porque el hecho que haya un juicio para todas las naciones futuro implica que el reino será dado a todas las naciones. Así que tenemos un solo evento teológico en dos eventos históricos, en dos capítulos de la Biblia, dividido en dos porciones claramente, y que confirman
toda la tesis que hemos venido dando en Mateo en estos meses. Esta también es la parte más polémica que hay en Mateo. ¿Por qué la más polémica? Porque la mayoría de las personas piensan en estos pasajes como eventos futuros. Hemos sido educados y adoctrinados en el futurismo, de tal manera que la mayoría de las personas esperan vivir estos eventos en un futuro, recibir la gran tribulación, que los terremotos, que las hambrunas, etc. Porque la mayoría están siendo educados en el futurismo, pero el futurismo es solamente una de las tantas escuelas de interpretaciones que ha existido en la historia de la iglesia. Tenemos el historicismo, tenemos el idealismo, tenemos el futurismo y tenemos el preterismo. Y este servidor que está aquí ve en estos pasajes claramente un preterismo por todo el contexto que precede estos capítulos este capítulo 24 y 25. Es decir, yo creo que estos eventos ocurrieron en el pasado como preterista. Sin embargo, también veo cosas futuras en el capítulo 25, a diferencia de un preterismo radical que es conocido como el preterismo pleno, quienes también ven Mateo 25 como eventos cumplidos en el pasado. Pero como un preterista no pleno, es decir, como un preterista parcial, solamente veo Mateo 24 del versículo 1 al 30 cumplido en el pasado. Ahora es necesario tocar este tema porque esto va a confirmar nuestra tesis que hemos estado estudiando en Mateo. No vamos a profundizar suficiente en todos los detalles que ya mi hermano Fernando leyó. Él habló sobre, en la lectura de Mateo 24, evidentemente hay muchas cosas que vienen a nuestra mente. Se dice que vendrán falsos cristos, que vendrán falsos profetas, que habrán tribulaciones, que el evangelio será predicado en todo el mundo. Se dicen muchas cosas, pero yo no voy a profundizar en cada uno de los detalles, sencillamente porque esto desviaría mi propósito. Ya sería una predicación, ya sería una clase de preterismo y no pretendo dar una clase de preterismo. Más bien pretendo enseñar cómo este juicio a Israel evidencia o confirma la tesis que hemos estado estudiando en Mateo. Así que sí hablaré de algunos detalles, pero no profundizaré lo suficientemente en ellos para no desviar nuestro propósito presente. Ahora, eso no significa que no haya respuesta a cada uno de los detalles, por supuesto que los hay, pero no es mi propósito en esta tarde, en este pasaje que estamos explicando. Vamos a estudiar entonces el contexto de todo Mateo 24, que ya nuestro hermano Fernando ha leído. Desde el principio de la serie hemos visto el contraste entre los judíos y los gentiles. Los líderes judíos constantemente están rechazando a nuestro Señor, pero los líderes gentiles, o más bien los gentiles, no los líderes gentiles, los gentiles le están adorando. Y este contraste se va a reflejar en Mateo 24 y 25 en un juicio a Israel y en una extensión de reino a todas las naciones gentiles. Vamos a Mateo capítulo 3 y vamos a ir viendo progresivamente cómo se va desarrollando esta idea de un juicio. Mateo capítulo 3, versos 7 al 10. Juan el Bautista ha venido a predicar y dice lo siguiente: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan, desde sus inicios, desde el inicio del evangelio de Mateo, nos habla de una ira venidera. Una ira que no va a ocurrir en 2000 años posteriormente. La ira venidera que está hablando Juan es una ira venidera para esos fariseos que están viniendo a bautizarse. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, versículo 8, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El hacha ya está puesta en el árbol. No podemos decir que esto es una ira que ocurrirá 3000 años después de que Mateo nos narra estos eventos, porque el hacha ya estaba puesta. Capítulo 11, versículo 2. Capítulo 11, versículo 2. En este pasaje se nos habla de que Juan estaba en la cárcel y duda de lo que pasaba con el Señor Jesucristo. Juan dice: pero ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y uno se pregunta, ¿por qué Juan estaba dudando de que Cristo era el Mesías? Precisamente
Porque Juan pensaba que apenas el Mesías llegara, iba a traer juicio contra los fariseos. Pero el Señor Jesús, pero no ocurrió eso, no estaba ocurriendo eso. Juan estaba en la cárcel y no había juicio. Entonces Jesucristo dice, id y decirle a Juan que los enfermos escuchan el evangelio, que los sanos son sanados, que los enfermos son sanados, etcétera, etcétera. Es decir, el reino se ha llegado, pero todavía no ha llegado el juicio. Pero el Señor Jesucristo no está diciendo que el juicio sea un juicio de 3000 años a futuro. El juicio evidentemente ocurriría en cualquier momento, pero la duda de Juan el Bautista estaba en eso, en que él esperaba el juicio inminente. Un juicio que realmente era inminente. En cualquier momento iba a ocurrir. Y a lo largo de su evangelio, Mateo nos ha venido mostrando lo del juicio. Mateo 8, versículo 12, por ejemplo, dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo capítulo 21, versículo 41. Le dijeron, a los malvados destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Mateo capítulo 22, versículo 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Todos estos pasajes nos hablan de un juicio evidente para esa generación de judíos. Es decir, Mateo de forma progresiva va agregando algo al juicio que recibirán los judíos. Nos dice que se les quitaría el reino en Mateo capítulo 8, versículo 12. Nos dice que serían destruidos en Mateo 21, versículo 41. Y nos dice que su ciudad sería quemada en capítulo 22, versículo 7. Progresivamente va agregando cuestiones al juicio y cuestiones que en Mateo capítulo 24 nos va a explicar claramente. Todo esto, hermanos, indica un juicio próximo y cercano para Israel en la época en que Mateo escribe. Esto es porque ellos rechazaron y mataron al Mesías, no se arrepintieron ni tuvieron fe, y además persiguieron y mataron a todos los profetas, o más bien a la mayoría de profetas, a los enviados por Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y sabemos que este juicio ocurrió porque en el año 70 de nuestra era pasó lo más cercano a lo que se narra en Mateo 24. Y esto nos es confirmado por el historiador Josefo, por el historiador Eusebio de Cesarea. Ambos historiadores nos presentan un juicio que ocurrió tal cual como el Señor Jesucristo lo narra en Mateo 24. Es como si el Señor hubiese inspirado a estos hombres, a Eusebio que era cristiano y a un Josefo que no era para nada cristiano, para que nos narraran que esos eventos específicamente pasó porque nuestro Dios es un gran profeta, nuestro Señor Jesucristo es un profeta verdadero, que lo que dijo se había cumplido, y en esos libros podemos leer claramente cómo estos eventos se nos narran. Ahora, en Mateo capítulo 23, que es el contexto más cercano a nuestro pasaje 24, del capítulo 24, se nos narra todo el contexto, toda la idea del juicio del Mateo 24, por eso debemos leer este pasaje. Capítulo 23, acompáñenme a esa porción y vamos a leerlo para construir el contexto de Mateo 24 y poder interpretar Mateo 24 a la luz de Mateo 23 y no a la luz del periódico o de la televisión como la mayoría hace. No. Esto no hay que interpretarlo a la luz del periódico, hay que interpretarlo a la luz de Mateo 23. El Señor va a levantar cargos contra los líderes judíos y les va a anunciar el juicio que recibirían en esa generación. Capítulo 23, verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra,
porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor quiere que sus discípulos no tengan la misma mentalidad que tienen los fariseos y escribas que van a recibir el juicio próximamente. Versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hermanos, noten el lenguaje con el que está hablando nuestro Señor Jesucristo aquí. Es un lenguaje fuerte. Por eso a veces cuando nosotros hablamos fuerte contra los impíos, a mí en lo personal me causa fastidio cuando alguien me dice, ¿por qué usa tal lenguaje fuerte? Yo uso tal lenguaje fuerte porque el Señor Jesucristo también lo usa. Cuando hay personas promoviendo ideas completamente contrarias a la fe cristiana, como el homosexualismo, el aborto, no puedo tratarlos con delicadeza. Simplemente tengo que tratarlos fuertemente, así como hace nuestro Señor Jesucristo con los hipócritas. Sigue diciendo, versículo 16. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Esta es la 1, 2, 3, 4, la 5ª vez que el Señor Jesucristo dice la misma idea. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el enelto y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y el plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas. Pero ahora iban a crucificar al mayor de los profetas, cuando decía que si viviesen en la época aquella, no hubiesen hecho lo mismo que ellos iban a hacer. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y después de levantar todos estos cargos contra los fariseos, el Señor comienza a decir lo que les va a pasar. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres, serpiente, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga ¿sobre quién? Sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo
que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que diga bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo este es el contexto de Mateo 24. Y Mateo 24 comienza diciendo cuando Jesús salió del templo, de ese templo, no de un tercer templo que se va a construir en el futuro, sino de ese templo, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, ellos iban a ser derribados, su religión iba a ser derribada. Entonces sus discípulos vinieron y le preguntaron cuándo pasarían esas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas esas, que Israel, que el templo iba a ser destruido y que Jerusalén iba a ser dejada desierta. Entonces, ¿cómo es posible que exegéticamente traslademos estos eventos a los futuros cuando en su contexto es claro que son eventos que iban a ocurrir a esa generación? Cuando alguien hace esto, está haciendo la exégesis del periódico, no está haciendo una exégesis correcta. Así que ya teniendo claro este contexto, podemos entrar a ver Mateo 24. No se preocupen que me voy a demorar menos explicando Mateo 24. Noten todo el énfasis que he hecho en el contexto para mostrar que Mateo 24 debe ser interpretado a la luz de todo lo que se ha dicho. Ahora, que esto que está pasando aquí va a ocurrirle a Israel es evidente por muchas partes de este pasaje. La mayor parte de esta porción se refiere a un juicio pasado, como ya dijimos, y no a un juicio futuro, como nos lo explica Mateo 25 del versículo 31 en adelante. Pero por lo menos podemos saber que se refiere a un evento pasado por las siguientes consideraciones. Primero, se nos dice en el capítulo 23, versículo 38, como ya leímos, que Jerusalén sería dejada desierta. Se nos dice en el capítulo 24, versículos 1 y 2, que el templo sería destruido. Se nos dice en el versículo 16 del capítulo 24, se nos dice que los que estén en Judea deben huir a los montes. Es decir, en los montes no va a ocurrir juicio. ¿El juicio va a ocurrir dónde? En Judea. Porque si deben huir a los montes es porque allá no ocurrirá. Todo esto nos muestra un juicio local a Israel. También en el versículo 15 se nos dice que cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, dice, el que le entienda, huya. Ahora, ¿qué es la abominación desoladora? Lucas 21:20, pueden leerlo luego, nos dice que eso significa cuando Jerusalén sea rodeada de ejército, cosa que ocurrió en el año 70 de nuestra era. Todo eso nos muestra que era un evento pasado, era un evento que ocurriría de forma local a Israel. Y se nos dice en el versículo 34 del capítulo 24, se dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, acontecer que todo está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y en el capítulo 23 ya vimos que era esa generación que crucificó al Señor. Ahora, si usted toma un buscador de palabras y escribe la palabra generación en Mateo, la palabra generación aparece unas 10 o 15 veces en Mateo. Y cada vez que aparece, se refiere a aquella generación. Es decir, no hay ninguna razón para creer que esa generación va a ser una generación futura, cuando en todo Mateo, siempre generación se refiere a aquella generación. Entonces algunos dicen, no, pero es que el pasaje dice que todo eso acontecerá a aquella generación. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Eso quiere decir que hay dos cosas ahí. El día y la hora nadie lo sabe, es algo futuro. Y esta generación es algo pasado.
eso no tiene sentido. El juicio ocurriría a esa generación, pero el día y la hora nadie la sabe. Nadie sabría en qué día y en qué hora ocurriría el juicio a esa generación. Es lo más evidente del pasaje. Y lo otro es que en el versículo 21 de Mateo 24 se nos dice que después de esa tribulación no iba a haber otra tribulación parecida. Nunca más una tribulación como esa. Es decir, se da por sentado que la gran tribulación no es el final de las cosas, sino que después de ella no iba a ocurrir otra tribulación así. Eso nos muestra, también nos ayuda a entender que esto tuvo que ser un evento en el pasado y que más nunca tendremos una tribulación como esa. Ahora, existen muchas cosas que nos llevan a pensar, pero aquí se dicen cosas que parece que es en el futuro. No es en el futuro. Vendrán muchos Cristos. Es uno de los que lleva a pensar a muchas personas, una declaración que lleva a pensar a muchas personas que ocurrirá en el futuro, porque en el futuro es que vendrán muchos Cristos y hoy vemos algunos que se creen Cristo. Pero Alfred de Chain, él menciona a varias personas que se creían Cristo. Y lo mismo hace el historiador Eusebio. Muchas personas en la época se creían Cristos. También se nos dice que habrá rumores de guerra. Y la gente dice, bueno, en esa época no había tantos rumores de guerra. Los rumores de guerra deben ser en el futuro. Falso. Los rumores de guerra habían en esa época. De hecho, el historiador Josefo escribió un libro llamado Las guerras de los judíos y nos muestra todas las guerras que habían en esa época. Todas las revueltas que ocurrieron. También se nos dice que se levantará nación contra nación. Y la gente cree que es a futuro porque se levantará nación contra nación. Falso. En el pasado también se levantaba nación contra nación. De hecho, cuando leemos la descripción que nos da Daniel sobre el imperio romano, que se nos dice que es un imperio de dedos, de hierro y barro cocido, pero que no se mezclan, nos muestra que había guerra en el mismo imperio. Era un imperio unido, pero dividido. Guerra de nación contra nación. El mismo Daniel nos presenta la naturaleza de este imperio romano. Se nos dice que habrá pestes, hambres y terremotos, hermanos. Solamente tiene que leer a Josefo para ver las hambrunas y las pestes que ocurrieron en esa época. Y tiene que leer el Evangelio de Mateo para darse cuenta que el día que murió Jesucristo hubo un terremoto inmediatamente. Eso no es algo que sea necesariamente futuro. Todas esas cosas también ocurrieron en el pasado. Dice que los llevarán a tribulación, a los discípulos. Usted tiene que leer la historia de los apóstoles para darse cuenta que todos murieron de forma horrible, excepto Juan, que se cree que murió de viejo, pero aún así Juan también fue exiliado a una isla llamada Patmos. Ellos fueron llevados de tribulación en tribulación, y si usted lee el libro de Hechos, se da cuenta, por ejemplo, cómo Esteban fue apedreado y cómo los discípulos fueron esparcidos por una tribulación que llegó en esa época. Esto no es novedoso, son cosas que ocurrieron en el pasado. Aparecerán falsos profetas. Solamente tienen que leer el libro de Judas, el libro de Juan, las epístolas de Juan, las epístolas de Pedro, para ver cómo ellos hablan de que habían personas dentro de nosotros que no eran de nosotros, y eran cosas que estaban ocurriendo en esa época. No hay ninguna novedad futura, son cosas que estaban pasando en esa época. Y se dice que el Evangelio será predicado por todo el mundo. Y es aquí cuando las personas dicen, no, mira, esto tiene que ser futuro, porque es imposible que el Evangelio haya sido predicado por todo el mundo. Bueno, dejemos que la Biblia interpreta la Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 8. Me estoy tomando el trabajo de explicar todo esto, porque si no, no podemos entender que este juicio realmente ocurrió en el pasado. Y en la próxima enseñanza de Mateo 25 es cuando veremos cómo todo esto toma gran valor para nosotros hoy en día. Romanos capítulo 1, verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Colosenses 1:6. 1:6. Que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también entre vosotros. Se está hablando de la predicación. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de las cuales ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 16.
E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Y 1 Corintios 4:9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. La idea de que el evangelio había sido predicado a todo el mundo es una idea que ya vemos en los escritos de los apóstoles, sencillamente porque ellos hablaban del mundo conocido, no de todo el mundo. Ellos no estaban pensando en los incas en ese momento, estaban pensando en todo el mundo que había sido conocido. Todo esto, hermanos, y además de todo lo que se nos explica en Mateo 24, de que habrá una señal en las nubes, y se nos habla de un lenguaje de descreación que es muy común en el Antiguo Testamento. Cada vez que Dios va a ejercer un juicio sobre una nación, usa lenguaje de descreación, que el sol se convertirá en sangre, que la luna se convertirá en sangre, que el sol se oscurecerá. Todo eso es un lenguaje de descreación que siempre va acompañado con los juicios. También que Dios vendrá en las nubes es una idea muy repetida en el Antiguo Testamento cuando vienen juicios. Esto no significa que Dios iba a aparecer en las nubes en ese momento, aunque creemos que en un futuro sí aparecerá por otros pasajes, pero no por ese. Y podríamos explicar muchas otras cosas de este pasaje, pero como dije, no es la intención nuestra explicar cada detalle de aquí, porque si no perderíamos el propósito de lo que queremos ver en esta enseñanza. Podemos resumir entonces hasta aquí diciendo que Mateo nos anuncia un juicio a Israel en todo su evangelio por rechazar y matar al rey y por no arrepentirse ni tener fe, y que esa generación impía iba a recibir ese juicio. Ahora, en nuestra próxima enseñanza, el capítulo 25, veremos todas las implicaciones de lo que ese juicio significa para los gentiles. Por ahora es necesario entender que este juicio anunciado frecuentemente en Mateo ya ha ocurrido, como ya hemos probado. Ahora, quedémonos con dos aplicaciones. En esta tarde. La primera explicación es el cumplimiento de la profecía. La mayoría de las personas sienten la necesidad de creer que son aquella generación que vivirá en los últimos días, o por lo menos esa era la necesidad que yo sentía antes de conocer todo esto. Esa parece ser la razón por la que la mayoría de las personas quieren situar las profecías a futuro, y específicamente siempre pensar que están viviendo en los últimos días. Es como una necesidad de querer vivir los últimos días. Y otros muchos se acercan a la profecía con temor. Viven pegados a la televisión y al periódico buscando noticias que confirmen, según ellos, que están viviendo los últimos días. Y además se llenan de miedo y tratan de infundir miedo a los demás con estos hechos. Pero hermanos, no hay nada más consolador en estos pasajes que dos hechos. El primero es que el juicio a Jerusalén no era para infundir miedo a la gente, no era para infundir miedo a los lectores de Mateo, y no era para infundir miedo a los que estaban oyendo el mensaje de Cristo, sino para consolarlos a ellos, para que los lectores y los oyentes supieran que el juicio contra esa generación malvada que los perseguía a ellos y que habían matado al Señor estaba cerca. Y dos, lo segundo es que no hay nada más consolador que ver el cumplimiento de la profecía en la historia. No hay nada más consolador que abrir los libros de historia, el libro de Josefo, de Eusebio, de Cesarea. No hay nada más consolador que abrir esos libros y ver el cumplimiento de estas profecías. Poder ver cómo todo aquello que profetizó el Señor se cumplió tal cual y que la historia lo confirma. Eso no solo me consuela, sino que fortalece mi fe en Él y en su palabra. Realmente lo que Él profetizó ocurrió. En vez de esperar el cumplimiento futuro de estos hechos para confirmar que Cristo es un gran profeta, me consuela al ver que estos hechos pasaron tal y como fueron profetizados y que el Señor los anunció con mucha precisión. Eso me da fe en su palabra. Y la segunda aplicación, hermanos, es que el reino efectivamente sería dado a los gentiles. Recordemos que siempre que se ha anunciado el juicio para la nación de Israel, siempre estaba acompañado de la extensión del reino universal.
siempre estaba acompañado para mostrarnos que el reino se hace universal. Y efectivamente este juicio a la nación de Israel y a su religión, porque recordemos que también es contra su templo, sería la evidencia humana de que el reino ha sido dado a todas las naciones. Efectivamente, el juicio se llevó a cabo en la historia y nos evidenció que Dios rechazó al antiguo sistema de adoración. Dios rechazó ese antiguo sistema de adoración y que además Dios ha dado el reino a todas las naciones. El reino ahora, hermanos, se ha hecho universal. Y esta segunda idea, esta segunda aplicación, la profundizaremos más en la próxima enseñanza. Porque allí veremos el juicio ya no local a Israel, como lo hemos visto hoy y que parece no tener muchas cosas que decirnos a nosotros hoy. Sino que ahora en la próxima enseñanza veremos el juicio universal a todas las naciones, que nos confirma que efectivamente el reino será dado a los gentiles. Este juicio del que hablaremos en la próxima enseñanza es todavía ya futuro. Pero voy a terminar leyendo el Salmo 110 para consolarnos con las palabras de este rey que conquista. Y son las palabras con las que se consoló David. Si David se consoló con estas palabras, ¿cómo no me voy a consolar yo con estas palabras? Salmo 110. Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Así como cuando leímos Isaías 2 y ahora vemos el Salmo 110, ambas cosas hablan de un mismo evento. El evento del reino de Cristo, que conquista las naciones para traer paz a los elegidos. Amén. Amén.